Radio H. Que es Wanda Wexler, Bien. mandó un audio, ¿viste cómo aprendí? Sí, iba a mandar otro después. Sí. Después va a mandar otro, pero mandó un audio donde desde el Congreso, y así que la vamos a escuchar en un minutito. Dale. A ver si está. ¿Querés que haga el juego con las pelotitas? Sí, tenemos o que algo? hacer un jueguito. A ver si está el ¿Sale por audito, radio? el audio. Bueno, primero los saludo a Silvio, los saludo a Sergio y a Gustavo. Les cuento que estoy hace varias horas en la calle. En este momento en la calle Callao y Sarmiento hay millones de personas. Hay mucha gente con mucha alegría. Estoy bajo la lluvia. Y la verdad es que es muy fuerte ver la cantidad de gente que pese a la lluvia y el frío deciden quedarse y resistir, escuchar lo que está pasando adentro del Senado. Si bien la sensación general es que es probable que no salga la ley, lo importante es que hay muchísima gente confiada de que si no sale esta vez, esto va a dejar realmente un antecedente, sobre todo un antecedente muy importante como para volver a debatirla el año que viene. Hemos hecho un recorrido enorme y en términos generales la gente está muy alegre, muy contenta, cantando, aplaudiendo y no se vivencia una situación de violencia o de enojo por ahora. Igual todavía falta saber los resultados. Si la gente se quiere quedar hasta el final, todo el mundo está diciendo que se queda hasta la madrugada y la verdad que es muy fuerte ver porque hay mucha gente bajo la lluvia. No todos vinieron con paraguas preparados para lo que iba a venir y sin embargo aquí estamos resistiendo y esperando un poco los resultados, que la verdad es que hay optimismo, aunque parezca difícil, hay optimismo. Así que en un rato voy a volver a enviarles un poco más de cómo se vive en la calle este momento histórico. Continuamos bien, Wanda, la mandamos. Lo primero que hicimos, mandarla un día de lluvia. Impresionante. A la marcha, impresionante. Una vez que tenemos una mujer en el programa y la mandamos fuera, yo la mando a Bueno, exteriores. no, todo no podemos hacer, Claro, todo bien no podemos hacer. Yo tengo que hacer el mate también. No, Silvio. Bueno, no, vos sabés que yo estuve hoy a la tarde, estuve un rato bastante largo. ¿me permitís un Sí. segundito? Quiero presentar a Daniel Perdón, Moreira, cierto que llegó el titular o presidente, ¿no?, del Frente Productivo de Lanús. Daniel, bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, Buenas noches a todos. señor. El mate, si quieren, lo hago yo, no hay ningún problema. Bueno, Bárbaro. bien. La gente de Lanús somos así, la gente de Lanús somos así, somos solidarios. Bueno, volvamos. No, te decía de que hoy estuve en la marcha, estuve un rato largo, recorriéndola, y la verdad impresionado. Por sobre todas las cosas me sentía como bicho de otro pozo. Era avasallante la juventud, la alegría. Me sentí de que realmente hay una diferencia generacional, por lo menos conmigo, que es impresionante. Que uno se siente el espíritu, uno se siente un pibe, se mira al espejo y los años no han pasado. Pero la verdad que yo vi algo hoy que me... Es decir, la tristeza que tenía por lo que aparentemente va a resultar ser que la no aprobación de la ley, la alegría, los cantos, el compañerismo, es decir... El aguante, ¿no? Sí, pero más que nada, es decir, el manifestarse, el poder... en Argentina hoy que tamaña cantidad, impresionante la cantidad de mujeres y algo de hombres también que estaban acompañando, realmente fue un aire de... que a mí me hizo muy bien, porque a mí me preocupa mucho la no aprobación de la ley, porque para mí no es salvar dos vidas, para mí es asesinar, sin ninguna duda. Aquellos que se desgarran las vestiduras hablando desde lo espiritual, de donde sea, no tengo ninguna duda que si a su hija o a quien fuere toca la circunstancia que quede embarazada, le van a ir a hacer un aborto, no tengo ninguna duda, pero claro, probablemente tengan los medios económicos para hacerlo en un lugar seguro, entonces están decidiendo
seguir con este tratamiento o con estas medidas que se toman cuando una chica queda embarazada, recurriendo a lugares que son terribles, y probablemente van a seguir muriendo muchas chicas. Y yo escuché el otro día un comentario de no la conozco, un tuit que dijo una piba joven, evidentemente, que me dijo: yo amo la vida, amo el amor y amo coger. Y yo, más allá de que sea, pero en serio, más allá de que se apruebe o no la ley, yo voy a seguir haciendo el amor, yo voy a seguir cogiendo. Y si quedo embarazada, aunque no la aprueben, yo me voy a hacer un aborto. Porque yo no dependo de una ley para poder decidir sobre mí misma. Y esto es lo que evidentemente no han entendido. Se piensan que con la no aprobación de ley se terminó todo. Es decir, vino la castidad, vino todos somos santos, todo. No, le están quitando la posibilidad a muchas mujeres de poder hacerse un aborto seguro, controlado. Han salido a decir ahora el tema de cuánto sale hacer esto, cuánto sale hacer lo otro, ya me meten la plata en el medio. La verdad, vuelvo a repetir, de mi tristeza me fui con mucha alegría. Espero que esta utopía que hoy es la aprobación realmente se cumpla y que finalmente estos 6 o 7 votos de diferencia se vuelquen hacia el otro lado y que se apruebe la ley definitivamente, ¿no? Sí, obvio, y sobre todo lo importante no es que se puedan hacer un aborto que es legítimo y además tiene que ser seguro, gratuito y todo, sino que dejen de morir por hacerse esta práctica, ¿no? Por eso digo que es una ley, Y es decir, que dejen para de favorecer, hacerlo ver como si fuera algo obligatorio abortar. O sea, no, estamos hablando de la libertad de la persona a decidir sobre su cuerpo, nada más, ni nada menos. No es, o sea, saquemos la palabra aborto del medio y pongamos las palabras que son. Es una ley médica para que cada uno pueda decidir libremente y ser bien atendido, ¿sí? O sea, nadie va a obligar a nadie a abortar, como nadie va a obligar a nadie a no abortar, ¿sí? Tengamos medicina segura, libre y gratuita. Es eso lo que hay que aprobar. No, y aparte, sí o no yo lo que aborto. digo es, terminemos con la hipocresía. O sea, no es que no vaya a haber más abortos porque no aprueben la ley. Va a ser la misma cantidad, Dani, claro. Es la hipocresía de decir el aborto existe. El tema es si salvamos la vida de las personas que menos tienen, porque es muy hipócrita. Esto que vos dijiste recién es así. O sea, la gente que tiene guita va a ir y le va a pagar al mismo ginecólogo que la atiende de chiquita, seguramente, para hacerse el aborto. Ahora, la gente que no tiene guita termina muriendo. Pero hoy están con pañuelos celestes. Sí, Esos sí, que vos bueno, a ver, hoy están con pañuelos celestes ellos, están con pañuelos celestes las mujeres de los represores que tiraban a los pibes con las mujeres embarazadas. Están, o sea, por eso digo, es un punto de inflexión en la hipocresía. Y me identifico mucho con lo que vos dijiste con respecto al tema de la juventud. O sea, yo vengo seguramente un poquitito más atrás que vos. En edades, terminás digamos, tu intervención y salís a la puerta, digamos ¿viste? que ya No, pará que te colmás. con 2 horas de hervor no nos ponemos tiernos, eso es Sin así. ninguna duda. Nos tenemos que darnos un poco más. Sin ninguna Y duda. el tema de la juventud a mí me emociona, en particular en esto que es tan masivo, y la felicidad, la alegría en lo cuales van a hacer la lucha por sus derechos. Y me emociona en cada uno de los lugares donde participo, ¿no? A veces a mí me joden porque cuando me dicen, bueno, tenés que hablar que estoy adelante de los pibes, muchas veces me quiebro porque, o sea, yo vengo de la generación en los cuales tengo 30.000 compañeros que no los tengo más. Antes de eso, yo sentía la misma alegría con las mismas ganas ir a otro tipo de lucha, pero también era una lucha por derechos, digo, ¿no? Y es importante esto. Ayer estábamos hablando, después de un evento que hicimos con varias organizaciones en San Cayetano, ahí en Lanús, el tema de la mística de la militancia y qué era lo que significaba la militancia, ¿no? Y yo lo que sostengo, digo, por ahí me equivoco, pero creo que no, es que los que hoy empiezan y son de alguna manera dirigentes son generaciones formadas después de la dictadura con Tinelli y con Susana, y hoy son dirigentes.
Y entonces ahí tenemos un quilombo, porque están sucediendo las cosas que están sucediendo, porque mayoritariamente viene de esa formación. Pero los pibes que se formaron en una democracia, en un país con inclusión, digamos, que se formaron de esa manera, hoy son los que están haciendo con la ese libertad de diferente. poder hacer Claro, lo que hacen, tal cual. sin O sea, tener y miedo. eso es emocionante. Salen sin Es documentos a emocionante. la calle. Vos me entendés muy bien lo que digo. Sí, Estos pibes no totalmente. salen sin documentos. Totalmente. Es decir, Y se paran de mano cuando bueno, le dicen, No, no, che, no, claro, claro. yo digo, Damián no está acá por ser mi sobrino. No. claramente. Pero tiene una edad en la cual puede opinar, decir esto, Exactamente. más allá de que después entremos en tema, ¿no? Pero Sí. si- ¿Qué opina Dami de todo decilo esto? sin miedo si estás a favor o en contra, no te vamos a hacer nada. Te vamos a echar nada Yo estaba más. escuchando atentamente también lo que ustedes comentaban. Y bueno, yo soy parte de un sindicato de los trabajadores informáticos particularmente, donde hemos encontrado dentro de la organización compañeros con posturas tanto a favor como en contra, ¿no? Con lo cual, cuando uno trabaja, milita o participa en estas organizaciones y es un dirigente de estas organizaciones, es complicado tomar posturas institucionales, sobre todo porque bueno, o sea, dentro de la organización hay gente que comparte una u otra opinión. Con lo cual creo que hay que ser muy respetuoso con todos, en principio, más allá de las críticas o las opiniones de cada uno que tiene personalmente. Hay que ser muy responsable con lo que se dice y muy respetuoso también, porque si no se entra en una discusión de cancha, digamos, donde no se analizan argumentos, sino que se está discutiendo de forma violenta muchas veces. Lo hemos visto entre compañeros nuestros. Hoy particularmente hablaba con un compañero que se manifestaba en contra, no porque por ejemplo él opinara que estuviera mal el hecho de poder hacerse el procedimiento, digamos, en una institución con seguridad y controladamente, sino que, bueno, él, por experiencias vividas, contaba que había tenido problemas con su pareja, digamos, y creía que iba a ser contraproducente, digamos, el hecho de que no haya algún tipo de, por ejemplo, de control respecto al consentimiento del padre en esos casos. Con lo cual, digo, yo personalmente estoy a favor de que se legalice y que se pueda hacer en una institución hospitalaria, digamos, con todas las medidas de seguridad y de control que corresponden. Pero bueno, o sea, evidentemente este punto es para analizar. Digo, si bien yo no estoy de acuerdo o compartimos o no compartimos posturas, hay cosas para tomar siempre de todos los espacios, ¿no? Y dentro de la organización que nosotros participamos se encuentra toda esta diversidad de opiniones, y los nuevos dirigentes tenemos la responsabilidad de hacer esto, o de opinar o de participar de estos debates de manera muy, muy prolija y con argumentos claros, ¿no? O sea, yo particularmente no me especialicé ni estudié en detalle el tema, pero bueno, me parece que como reflexión es esto, ¿no? O sea, tenemos como con estos temas que nos interpelan como comunidad más que como colectivos de trabajadores o de militantes, ¿no? Tenemos que tener la altura de poder escucharnos y de poder tomar cuestiones que pueden ser válidas de todos los espacios, digamos, ¿no? Sin ninguna duda, mirá, estamos hablando sobre un hecho es decir, de relaciones con mutuo consentimiento, es decir, consensuadas, es decir, no estamos hablando de violación ni mucho menos. Y yo escuché esta posición que vos, bárbaro que la planteés, respecto de que se consulte también al hombre si está de acuerdo o no en que la mujer, luego de haber tenido relaciones consensuadas normales, haya quedado embarazada. Es decir,
en dónde influye el hombre para también poder decidir o no. Y está bien el planteamiento. Ahora, lo cierto es que la mujer es la que lleva a la criatura, la mujer tiene derecho también a elegir sí o no, y tener una criatura yo creo que también tiene que ser consensuado, no es la decisión de uno solo. Es profundo, está perfecto lo que vos estás planteando. Eso, pero esto... complejidad. Si me disculpan, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es solamente la mujer la que puede decir si quiere tenerlo o no. Pero puedo cerrar, por eso digo, insisto, creo, por eso... Fíjate vos, nadie prohibía, ni nadie le pidió al hombre que no vaya a la marcha, ni que se haga... Hoy si había 1 millón de mujeres, y habría 10.000 hombres, contándolos con los dedos de la mano, si querés. Es decir, evidentemente eso es un tema de mujer, y están peleando por su derecho. Y vuelvo a insistir, es decir, una criatura es con el consentimiento de ambos, y creo que en este caso le doy la prioridad a la mujer. Y está bárbaro. Lo que yo me opongo, ¿sabés a qué es? Es decir, que hoy he escuchado comentarios en donde, y acá me van a tirar con todo lo que tengan, me voy a meter en un lugar, claro, jodido, la religión. Es decir, desde el lugar en donde se oponen a el tema de que sea legalizada esta ley. Y yo, como hablábamos recién con Silvio y yo somos judíos. ¿Yo por qué tengo que aceptar que vos me digas a mí que Dios, que esto, que lo otro? Está bien, bárbaro, pero yo vivo hoy acá y estoy en una vida terrenal, en donde me pasan cosas, y yo no por eso dejo creer en Dios y todo lo que digan, pero estábamos hablando con Silvio y dice, yo opino sobre lo que dice un cura, y alguien me dijo, escúchame, vos sos judío, no podés opinar de un cura. ¿Y desde cuándo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo le pregunto, es decir, von Berni que es cura, ¿no? ¿Yo puedo decir que es un cura, ese es un hijo de puta? Es decir, que ese tipo tendría que estar pudriéndose en la cárcel desde hace mucho tiempo, y sin embargo, el padre Grassi, hay tantos curas que no son non santos. Curas pedófilos que la Iglesia todavía no no condena y no pedófilos, pero sí al aborto. Claro, pero sí ninguna marcha aborto. por eso. No. Y está claro que si fuera por la Iglesia Católica todavía estaríamos pensando que la Tierra es el centro del universo y el Sol gira alrededor, ¿no? Sí, y hay un cura salteño que dejó embarazada a una chica que la abandonó también, que sí, lo leí, puso otro día, que también es es un caso, y el tipo va y marcha por las 2 vidas. Sí. ¿No? Y la chica salió, dio unos reportajes, sí, lo leí. Digo, pero bueno, no es un tema fácil, como Sí, bien sí, lo sí, está no, planteando es él, opinable, sin Tiene ninguna duda. muchas aristas que son muy complejas y que quizás hay que analizar bien en profundidad. Yo creo que igualmente tiene que haber una institución donde pueda hacerse estas prácticas, porque más allá de las opiniones de cada uno, lo que está en discusión es si hay un lugar donde se pueda hacer esto de manera Higiénica, segura. Segura, higiénica. Pero ¿sabés lo que plantean? Después, las opiniones, uno puede estar en contra, a favor, la iglesia puede decir una cosa o la otra. También cuando fue la discusión del matrimonio igualitario, había un temor de que todos se fueran a... ¿Y el divorcio? De repente Claro, todos se vamos al divorcio. casarse Hay que entre sí. obligar a besarse Claro, entre vamos hombres. al divorcio. Al divorcio. No creo que vaya a haber Sí, una sí, ola claro. de abortos porque esto No, ahora pero de va- ninguna van a haber manera. los mismos, pero más seguros. Va a haber Sí, los sí, mismos. sí. Pero de ninguna manera. más pero- controlado, va a haber una estadística más El tema más es que real, cierta. dicen no, sí. porque entonces esto se puede evitar con educación. La verdad me están tomando el pelo, ¿no? Es decir, hablarme de educación, es decir, ¿cuánto lleva educar? Sí, está bien educar, pero con esto no aparte, resolvemos el problema educación hoy. que hoy por hoy debería de estar dándose en las escuelas. Y se daba. Y se daba. Y se daba. Y se daba y ahora no lo están dando, Claro. y hay provincias que no lo están dando. Digo, digamos, es un tema como para hablar un montón. Digo, me parece que, como decía Gustavo, yo estoy de acuerdo. O sea, la que tiene la decisión sobre su cuerpo Es para la mí mujer. es la mujer, y la mujer viene, digamos, desde la historia de la humanidad, sin tener ningún tipo de derecho. Este derecho, que es un derecho absolutamente básico, elemental, natural y demás, de Unipersonal. decisión sobre su cuerpo, tiene que estar contemplado legalmente. Me parece, disiento en esta cuestión de que hay que consensuar. A ver,
el cuerpo es de la mujer, es la mujer la que tiene que decidir y es la mujer que... Sí, en última instancia, ¿no? O sea, Sí, puede sí, sí. consensuarlo, sí, Sí, no sí, tengo pero ningún por problema, un supuesto, matrimonio, claro, tenés desde un ya. montón de cosas. Ahora, Sí, sí, por de supuesto. última instancia, la que Es la decide es decisión la sobre mujer. su cuerpo, Entonces, claro. sobre eso me parece que... Aparte me parece que el pensamiento, yo sí la otra vez lo hablamos acá un poco, el pensamiento este de las dos vidas y los antimujeres, es un pensamiento autoritario, porque ellos, digo, vos no querés abortar, no abortes, pero ¿por qué me imponés tu pensamiento, no? Seguro. Esto es un pensamiento autoritario. Bueno, hay que romper casualmente el status quo, porque hoy la ley, no sé cómo va a salir, ojalá que la puedan dar vuelta por el movimiento de mujeres. Me parece que más allá de todo, lo más importante de todo esto es, primero, que el tema se haga visible, que se haya debatido. Seguramente el colectivo de mujeres es un sujeto político a tener en cuenta para el 2019, y si no se aprueba, será eje de campaña también, ¿no? Y esto hay que mirarlo también, porque Macri es pro vida. Esto también hay que tenerlo en cuenta, chicas. Sí, y aparte me parece que hay una cuestión que tiene que ver con que es un tema que está puesto, instalado en la sociedad. O sea, por supuesto que yo espero que realmente la ley salga. Aún si no saliera, es un tema del cual ya la sociedad no se puede hacer los distraídos. O sea, no se puede hacer los distraídos y aborto venimos teniendo desde siempre, con lo cual... antes, digamos, el aborto era una cosa que estaba absolutamente tapada, de la misma manera que estaba tapada la homosexualidad, de la misma manera que veníamos con unas cuestiones, de lo cual la gran mayoría de todas esas cosas también tiene culpa la Iglesia Católica. Entonces, creo que es un debate que hay que seguirlo dando, aun si la ley no saliera, porque está instalado. O sea, hace no mucho venimos viendo que en los diarios empiezan a aparecer los casos de las mujeres que se mueren por aborto clandestino. Y mujeres que se mueren por aborto clandestino viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Sí, ni hablar. Y bueno, ahora por lo menos estamos sabiendo eso. Sí, aparte también está bueno que nos interpela a nosotros como hombres, ¿no? Me parece a mí que muchas de estas cosas, nosotros los hombres, primero, tenemos que ser respetuosos de la manifestación de las mujeres. Me parece que como hombres tenemos mucho para pensar también. Yo siempre decía con Marcelo que nosotros éramos machistas en recuperación, porque nosotros fuimos formados. Yo tengo 40 y pico de años y la generación que me antecede, la de 30, ya tiene otro pensamiento, y nosotros fuimos criados en sociedades puramente machistas, y es muy difícil. A mí me cuesta muchas veces hasta expresarme. Entonces esas cosas hay que mirarlas, y creo que a los hombres los interpela, y está muy bien que el colectivo de mujeres peleen por su derecho. A mí, no soy partidario de participar, porque me parece que está bueno que los sujetos políticos, los actores políticos emerjan, que peleen, que luchen por sus cosas. Nosotros hemos castigado como breve bastante a ese sector, y me parece que es el momento de ellas, y me parece que ellas lo tienen que pelearla y también disfrutar, ¿no? Porque esto es una lucha que es continua, ¿no? O sea, van por esto y seguirán ampliándose derechos, que me parece muy interesante. Dicho esto, ¿alguno quiere agregar más de este tema? No, que es admirable, y no puedo dejar de decirlo, es decir, la repercusión que ha tenido a nivel mundial. Ni hablar. Salió en el New York Times la contratapa. En el New York Times, la contratapa, la percha nunca más. Es decir, han llegado mensajes de distintos lugares del mundo. Es decir, el pañuelo verde, es impresionante la movida que han hecho. Sí, y te voy a contar un dato más, un dato estadístico. El 60% de los que votan el año que viene son jóvenes. Que eso es un dato a tener en cuenta. Igualmente me parece que, perdón, un último comentario. Es un error si nosotros intentamos partidizar la discusión, porque en todos los espacios, en el PRO, en el peronismo y en otros espacios también, y ya en otros más, digamos, no en todos los espacios, pero sí en la gran mayoría, no hay una opinión única al respecto.
vas a encontrar referentes y pro no abortistas, claro. peronistas. Es verdad, No, esto Sustentando una trasciende, absolutamente, sin ninguna duda. A los actores políticos como partidos, a los Ni más ni actores menos. gremiales, en nuestro caso, nos trasciende. Y es un tema no solamente nacional. Lo sino han querido hacer ver internacional. de esta manera. Lo han querido hacer ver de esta manera para atacar a aquellos que estaban de acuerdo, es decir, y tratándolo como partidos políticos. Pero realmente estamos hablando del humano y de los... Es decir, Yo creo que trasciende. Silvio. Yo quería, cortar el tema un segundito y dedicar mi participación de hoy en el programa, por lo menos a Vicente Molina, un excombatiente muy amigo, muy defensor de todo lo que sea derechos humanos, que ha fallecido después de sufrir de un cáncer terrible. En poco tiempo se lo llevó. Bueno, para el gordo Vicente, mi participación de hoy. Muy bien, vamos a escuchar un temita, cortamos y vamos a cambiar de tema seguramente, vamos a hablar un poco de... ¿De qué vamos a hablar? De folclore o música, ¿no? Sí, listo. Sí, dale. Radio H. Con Sergio Burstein en Buste recortado. ¿Cómo? ¿Cómo dijo? Bueno, pero no sé, es un programa aparte ese. No se puede hablar. ¿Hubo alguno pornográfico que no se puede ver? No se puede escuchar lo que se habla fuera del aire, es un programa aparte. Bueno, estamos en la situación política es apremiante en muchos sentidos. Hay un corruptos versus corruptos, ¿no? Que quiere instalar el gobierno a raíz de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con los aportantes truchos, donde están todos con número de documento, No, pero eso ya fue. los planes, ¿no? Eso no, ya fue. Eso, no. Está bien, sí, pero a raíz de eso apareció un cuaderno, después una fotocopia, seguramente será una fotocopia. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es tu visión de los cuadernos del Centeno? Del Centeno, que no es trigo limpio, ¿no? Yo puedo decir una sola cosita y después que se explaye, porque él no deja hablar, después viste cómo es Sergio. Para mí, Centeno, mi opinión es que habla como Olmedo y escribe como Neruda, no me cierra por ningún lado. Claro, a mí, sí, ¿no? no, sin ninguna duda. Pero Yo voy a dar otra data antes Dale, que empieces, sí, no, porque que va a Sergio traer no- un problema conflictivo en esta mesa. Se acabó el agua caliente, muchachos. ¿Otra vez? Igual. El mate yo lo hago, pero sin agua caliente. A ver si es están los imposible. cuadernos eso. Vamos a ver. Usted se delinda con eso, yo voy a cambiar. te noto como que no te querés hacer cargo de lo que viene. No. Bueno, unidad. Vamos a empezar a hablar No, más de lealtad. Arribas son estos cuatro, ¿eh? No, lo que yo veo es lo Me siguiente. parece es que decir, Gustavo está escrito en el cuaderno, por eso se va ahora. Claro, el tema de todo lo que era aportantes truchos y todo, que evidentemente no es importante, porque fíjate vos cómo se maneja hoy la justicia, que cuando se traslada a provincia inmediatamente sacan el fiscal. Yo me remito a una frase que dio el presidente de la Nación cuando dijo, es decir, todos aquellos jueces que no respondan a mis necesidades o a nuestras necesidades, buscaremos los que sí lo hagan. Es decir, esto ya no está marcando la cancha, que la independencia de poderes no existe bajo este gobierno. Y lo que más me preocupa es la figura del, entre comillas, juez Bonadío, un juez y un fiscal como Stornelli, que tengo todo el derecho de pensar, y esa es la sensación que tengo, son dos personajes que han vulnerado las garantías individuales de las personas, que no se ajustan a derecho, que no siguen las reglas como corresponde, que se han apropiado de una causa que no les corresponde, que han torturado porque torturan para obtener una declaración que necesitan, que tienen presos a personas sin tener pruebas. Es decir, este es el país de Macri. Primero vas preso y después buscamos las pruebas. En cierta oportunidad le dije a un programa de televisión, me preguntaron, ¿cómo te sentís? Mal, preocupado. ¿Por qué? Y porque yo no sé si mañana me tocan timbre, me patean la puerta y me meten preso. Me dice, ¿por qué te van a meter preso a vos? Y pues, tienen que tener motivo. Te meten preso, te torturan, porque no es fácil estar en una celda, incomunicado, sin tu familia, sin nadie, haciéndote la cabeza de lo que va a pasar, y vos
Hay tipos que se la bancan, hay tipos que a lo mejor no, y son capaces de decir cualquier cosa con tal de salir esto, es decir, desde ese lugar. Entonces, eso que está haciendo Bonadío, que no es nuevo, porque Bonadío ha torturado y ha intentado cometer asesinato en la figura de Héctor Timerman. Héctor Timerman va a pagar con su vida lo que le hizo Bonadío al no permitirle viajar, al tenerlo detenido, así sea domiciliario, no se ha podido ir a tratar. A mi querido amigo Héctor, sé personalmente, lo he visto, he hablado, he estado con él, y no me voy a cansar de decirlo en este medio y en el medio donde sea, lo que lo ha hecho padecer este mal parido de Bonadío. Pero todo esto que está haciendo, yo digo, ¿está mal que diga me remonto a la ESMA? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia para obtener una declaración con lo que están haciendo hoy en día? Me están diciendo esto no es una dictadura, cuasi. Los hechos que se producen son casi una metodología de la dictadura. ¿Qué falta? ¿Secuestrarlos? La única diferencia es que acá lo llevan con alguna chaleco antibala, le ponen casquito, lo van a buscar. ¿Y las pruebas, muchachos? ¿Dónde están las pruebas? Es decir, no tengo ninguna duda que esto es el grupo de tareas del gobierno y de los medios hegemónicos, es el brazo armado del gobierno y de los grupos hegemónicos, los está llevando adelante, entre otros, Bonadío y Stornelli. Quiero saber cómo termina, porque es curioso. Cada vez que levantan la alfombra para buscar la mugre, aparece Macri. Siempre aparece Macri. Está más sucio que un trapo de piso. Pero creo que todo esto se termina en algún momento, porque espero de que algún juez, algún fiscal, no se deje amedrentar por todas las presiones que sufre. El otro día estaba sentado Maxi Rusconi acá y dice, ¿no le llama la atención que los 4 jueces que procesaron a Mauricio Macri ya no están más en la justicia? Ollarvide, Fará, Freiler y Ballesteros. De esto puedo hablar un poquito, soy el que inició la causa por las escuchas ilegales. No están más en la justicia. El juez Arias está haciendo hoy con un juicio político. Estuvo a punto de llevarse adelante el juicio político Daniel Rafecas. Es decir, me saco el sombrero con Daniel Rafecas. No debe ser perfecto, pero no tiene la mugre que tiene Bonadío. Bonadío fue el tipo que parece que la gente se olvida. Bonadío frenó en el accidente de Once, en la tragedia de Once, fue el que determinó que no se sigan buscando cuerpos. Y faltaba Lucas Menghini. Ese fue Bonadío. Bonadío fue el que cajoneó la causa AMIA durante 5 años para proteger a sus amigos, a los que hoy están siendo juzgados. Este impresentable se apropió de una causa que no les corresponde, no la llevaron a sorteo, se juntaron con un periodista diciendo que tenían los cuadernos, y de repente lo vemos a Stornelli salir desesperado a buscar los cuadernos. ¿Dónde están los cuadernos? Los cuadernos no están. Para mí están los cuadernos, no tengo ninguna duda que están los cuadernos, pero ¿qué pasa? Si los ponen adelante y van a un peritaje, se van a dar cuenta de que estos cuadernos no son del 2012, son de hace poco tiempo. Es decir, estos impresentables son los que hoy, y yo que soy un ferviente defensor y creo en la justicia, no tengo ninguna duda que la justicia es base fundamental de nuestro país y de cualquier país, pero lamentablemente quienes hoy están a cargo de ejercer la justicia, de impartir justicia, son estos impresentables delincuentes que espero que en algún momento, tengamos la posibilidad de verlos pudriéndose en la cárcel por las atrocidades que han hecho y por la burla que se hacen de la justicia, no cumpliendo, es decir, no ejerciéndola desde el derecho y no desde la política. Perdón, ¿no? Pero tenía necesidad de decirlo porque padecimos a Bonadío y lo vamos a seguir padeciendo. Y hay algunos que se congratulan, y se viste todos los que pusieron presos, todo. Muchachos, está todo muy lindo cuando le pasa a otro. Pero no se olviden que en algún momento esta bola se puede dar vuelta y a lo mejor les va a tocar, le puede tocar a cualquiera. Les puede tocar a cualquiera. En estas condiciones de justicia le puede tocar a cualquiera. Ni más ni menos. Vos decías recién el tema del grupo de tareas y qué sé yo, esto y lo otro. Este gobierno, digamos, yo durante mucho tiempo, como empresario pyme, digo, bueno, esto es los 90 y qué sé yo. Y durante mucho tiempo pensé eso. Realmente yo hace un tiempito, escuchando la radio, alguna reflexión que tenía Víctor Hugo, digo, tiene razón, o sea, esto no es los 90, esto es el 76. Este plan económico es el de Martínez de Oz, porque hay muchas similitudes.
esta que vos decís es tal cual, la justicia adicta, en la cual vos tranquilamente podés nada y vas en cana, sin nada vas en cana, porque sí vas en cana. Te faltó decir que a muchos, como a Vudú, que ahora lo terminaron dándole 5 años por la cabeza, lo sacaron en pijama y descalzo. En un tribunal que nunca jamás ¿no? dejó detenido a nadie que haya sido condenado por este tribunal. Justamente, por eso y, ya... y perdona, no, sí. pero soy así. Algún día voy a aprender, cuando sea más viejo. No más de lo que ahora. Pero me llama la atención que no se quejaron de esta condena a Vudú. Porque fíjate vos que una de las personas que integra este tribunal, no hablo de Casabel, de Costabel, perdón, que está en el juicio justamente de encubrimiento del atentado a la AMIA. Pero López Iñiguez, la jueza, es la misma que junto con Namer dejaron en libertad a Delía, a Zanini, a todos los que estaban presos por el tema de la denuncia de Alberto Nisman respecto del memorándum. La putearon hasta más no poder. Hoy, ¿qué pasa con las puteadas que le tiraron a López Iñiguez, que es una de las que, en definitiva, dejó preso a Vudú? Es decir, no le dieron ni siquiera la posibilidad de, es decir, va a tener toda la posibilidad de apelar la decisión porque no está firme. Sí. Sin embargo, ¿y por qué está preso? La respuesta fue porque cambiaron los tiempos. Vivimos otros tiempos. Bueno, ahora. convengamos que la justicia, en líneas generales, siempre fue oficialista. Lo que pasa es que estos muchachos son oficialistas de impresentables, o sea, y no nos olvidemos que Bonadío es el último, creo, de los jueces que figuraba en la servilleta. Que tampoco hizo concurso, entró por la ventana. Por eso digo, esto es el 76, o sea, lo último que le faltaba fue lo que firmó hace unas semanas, de que las Fuerzas Armadas salgan a la calle, y en esta ambigüedad de no dejar claro para qué la saca a la calle, para ayudar en las tareas de bla, 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 tranquilamente nos van a cagar a tiro y nos van a matar un montón de gente. Ya han matado. Si vos tenés un presidente que felicitan a un policía por matar por la espalda, tal cual, que la justicia, por suerte, bueno, es decir, está haciendo lo que corresponde, pero un presidente que apaña a matar por la espalda. Bueno, pero ayer a otro lo han matado. Chico que mataron por la espalda en Tucumán, ayer le valieron la casa y le mataron al perro de la familia. Exacto. O sea, por eso digo, o sea, no es en los 90, esto es el 76. Porque por otra parte, estos son los hijos y los nietos de los civiles que apoyaron y aplaudían a Martínez de Oz. Tampoco nos olvidemos de eso. O sea, estamos en un conjunto de sociedad muy compleja, y vuelvo a lo que decía antes con respecto a la formación. No nos olvidemos que el tema de los cuadernos que hoy está en cadena nacional está en los mismos medios que antes por cadena nacional nos idiotizaban con Susana y con Tinelli. Entonces, bueno, la gente consume eso, y los que hoy te dicen, bueno, ahora con los cuadernos, qué sé yo, son los mismos tipos que cuando vos le preguntás, está bien, fenómeno, el tema de los cuadernos, y decime un poco, ¿a vos cómo te está yendo? Claro, pero eso para es la mierda, no, pero con los cuadernos, ¿viste? En la próxima hora vamos a hablar de eso. No lo juntan eso. Claro, pero lo cierto es, fíjate vos cuando aparecen los cuadernos, ¿qué pasaba? Es decir, aportes truchos, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió en la provincia de Buenos Aires con respecto a Vidal, inclusive después en Capital y todo. Lo venían piloteando, claro, la venían piloteando, más o menos en los medios hegemónicos, es decir, Clarín y Nación con Z, así como te gusta a vos. Sí. Tardó un mes para tardaba un mes en sacarlo y todo. Pero ¿qué pasó? Lo que detonó todo esto fue la garrafa. Murieron 2 personas no por desidia, por abandono y por incumplimiento, que por lo mismo debería haber renunciado. Es decir, lo único que la diferencia es la cantidad de muertos. Si querés, Cromañón le costó el cargo a Aníbal Ibarra. Bueno, ¿cuál es la diferencia en la desidia? Fíjate, ahora hay un ejército de gasistas revisando y permanentemente siguen apareciendo escapes de gas. Es decir, esto es lo que potenció, y de repente apareció lo que para mí tenían guardado para los 6 meses anteriores a las elecciones. Es decir, estos cuadernos famosos para mí no eran para ahora. Esto lo tuvieron que sacar de apuro, y por eso la desprolijidad. Y lo sacaron de apuro, por eso que vos estás diciendo, y los 6 meses antes de la acción, coincido con vos, lo iban a tener que sacar, porque no solo no pueden mostrar nada para el año que viene, ni siquiera van a poder poner plata para el año que viene,
como hacen en todas las elecciones, en obras y un montón de tontería, por no decir boludeces, que queda feo a esta hora de la noche, como fue en Lanús, que nos llenaron de casuchita de chapa, y todo fue el año pasado, antes de las elecciones. En el año que viene no tienen plata para hacer eso, entonces no lo pueden hacer. ¿Qué opinas, si querés opinar de esto? Mira, el tema corrupción, yo la verdad me mantenía un poco al margen porque del tema, porque creo que no sé en qué punto, hasta qué punto nos incumbe a nosotros poder opinar de cuestiones tan técnicas con respecto a lo que son leyes y procedimientos de la justicia, penales y demás. Por lo menos yo no soy un entendido en el tema. Sí me parece bien que se analice todo caso de corrupción en la justicia, eso me parece perfecto. No solamente, digamos, no como una cuestión partidaria, lo que habría que hacer es abrir el tema a todos los espacios, porque donde lo abras yo creo que vamos a encontrar problemas, lamentablemente. Y tenemos que madurar como sociedad para poder resolver estas cuestiones y condenar a quien haya que condenar y estar abiertos a que se evalúe la responsabilidad de cualquier persona. También es cierto, y hay que mencionar, me parece, el papel de las redes sociales y los medios de comunicación, no solamente la televisión, porque hoy en día la televisión quizá no influye tanto, sino que otros medios como Facebook, Twitter, Instagram y otros ejes de difusión social, donde hay que saber reconocer que Mauricio Macri los explotó a la perfección como actor político, y por eso creo que gran parte de su elección que ganó pasa por ahí, y de cómo se ataca, digamos, por esos medios a ciertas personas, incluso a veces, muchas veces con mentiras y demás. A nosotros en el sector gremial nos pasa constantemente de tener compañeros tanto en nuestro espacio como en otros gremios que son constantemente, digamos, atacados injustamente, sin ningún tipo de prueba ni motivo o argumento que valedero, y es muy injusto, digamos, como eso tan rápidamente se viraliza, y de repente cualquier cosa se vuelve una verdad y se instala por esos medios, sin ningún tipo de prueba o cuestión de, digamos, argumental, ¿no? Porque vos decís, el cuaderno es una fotocopia, pero ya está instalado. Quizá ni siquiera tenga validez. Instalaron que ni siquiera hace falta el cuaderno, ya con la claro, fotocopia alcanza. A Cosa través que no es verdad. de esos medios y redes, la opinión es que no importa, claro, justamente. ¿Cómo lo limpias ahora si no existe? Ponele que sea falso alguna de estas cuestiones. No sé, no lo del cuaderno, o sí, pero cualquier otra cuestión que se haya difundido por esos medios. ¿Qué pasa después con la persona que fue? ¿Querés que te cuente qué pasa? ¿Cómo termina, digamos? Yo te cuento cómo termina. Acá tenés a dos personas que pueden hablar de esto. Sí, dale. Igual, primero te voy a tirar una para que se quede tranquila mi señora. Nosotros llevamos todas las cuentas de los gastos y lo que sale en cuaderno. Que si el juez Bonadío llega a allanar mi casa, donde dice chino, ese supermercado no es la mafia china. Ah, bueno. ¿Sí? O sea, son alimentos. No, por las dudas, porque por ahí me van a acusar, que ya sepan por qué. Después, bueno, a ver, a mí me han acusado de trabajar de judío, de trabajar de veterano de guerra, me han acusado por las redes de ser carancho, de querer hacerle un juicio al Estado para cobrar dinero. O sea, no importa si fui torturado o no, corremos eso y usamos este es un carancho que le quiere sacar plata del Estado, ¿sí? Y corremos de la escena la verdadera causa, ¿sí? Bueno, a vos te ha pasado con AMIA. No, pero ninguna duda. A mí me han dicho que yo le pegaba a mi mujer, que me estaba haciendo juicio de divorcio. Es un sistema muy perverso, pero ¿sabés cuál es el realidad problema? Un montón de cuestiones. ¿Cómo desmentís vos? No, eso? Es imposible. No, nada, es yo no lo desmiento. No me molesto en Muchas veces desmentirlo. no son ciertas y después
de repente un montón de gente termina tomando como natural de que no, a punto fulanito, tal tenés tal razón, cosa. a punto tal tenés razón, que cuando uno levanta un tuit, bueno, Gustavo, que más o menos fue el que me metió un poco en Twitter y todo, sabe muy bien. Twitter Es también, decir, sí, no sé si lo dije. la agresión y decir, a ver cómo te decir, quitarte el derecho a poder opinar, tirándote lo que en algún momento salió, que es todo, absolutamente todo mentira, y la prueba la están que mis hijos, hoy no están, pero siempre tengo 2 de mis hijos aquí, 2 que están escuchando, es decir, tengo una relación perfecta, y los hijos de Rita Borona, asesinada, masacrada en la AMIA, jamás me dirigieran, me hubieran seguir dirigiéndome la palabra o tener el contacto que tengo o la convivencia que yo tengo con ellos si yo hubiera hecho algo de lo que dicen con la madre, no tengas ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Te tiran eso por la cabeza y yo digo, el otro día lo hablaba con Gustavo, mira, soy el hijo de puta más grande que existe en la tierra. Yo he hecho todo lo que me han dicho, pero ¿sabes cuál es la diferencia? Yo no puse la bomba en la AMIA. Y yo tampoco me voy a dejar enganchar con lo que dijo Macri. ¿Quién es ese muchacho? ¿De qué trabaja? ¿De qué vive? ¿Qué hace? ¿Qué tanto lío si al ahí final empezó a la que mataron? la Claro, estigmatización. claro. Que Que después si a la que terminan las mataron la escuchas. ex mujer. Y yo hago siempre la misma pregunta que un día me hizo Sandra Russo. Sandra me dijo, Sergio, ¿por qué a vos te cuestionan siempre? Porque vos das la pelea que das, decís, vas, te jugás en esto. Si era tu ex mujer, ¿por qué vos no tenés derecho a hacerlo porque estabas separado? ¿Y por qué sí Sandra Arroyo Salgado puede pelear siendo la ex mujer de Alberto Nisman? ¿Por qué ella sí, vos no? Y bueno, yo me lo pregunté muchas veces. Bueno, claro, ¿por qué? Bueno, sabemos a quién responde. Obvio. ¿Me entendés? Sí, sí, Pero de lo que acuerdo. vos estás planteando es así, y yo estoy de acuerdo. Si hay corrupción, sea quien sea, se llame como se llame, ocupe el lugar que ocupe o que haya ocupado, que vaya preso. Pero ¿sabés cómo? Dentro de las reglas que marcan el derecho, dentro de lo que como corresponde llevar adelante y como lo dice el Código Procesal Penal. No con jueces que hacen lo que les parezca, que agarran una causa como si fueran propias, no enviándolas. ¿Sabés por qué? Porque no me da la garantía del debido proceso. Y yo tengo que estar consciente y que debo creer en la justicia si se llega a un juicio fundado en la verdad verdadera, Bueno, siguiendo todas las reglas. nosotros en el ámbito de, digamos, de las acciones colectivas, sindicales, hemos vivido también este cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera, con respecto a la interpretación de las leyes, donde de repente una protesta, una manifestación, un paro, una huelga, una asamblea, puede de repente resultar ser encuadrada dentro de un delito De un hecho penal, conspirativo, claro, sí. digamos, Cuando están parados por la Constitución de contravencional, derecho a huelga. o incluso como ha pasado con gremios hermanos, como camioneros o con los docentes, donde se les están imponiendo multas millonarias que, digamos, no repercuten en los dirigentes de los sindicatos o en quienes llevan adelante las manifestaciones, sino que repercuten en todos los trabajadores que vos representás y a personas que están peleando por llevar el pan a la casa, por un trabajo digno, por un sueldo decente, con el que pueda llegar a tener una vida aceptable, digamos. Ni hablar de la gente que no tiene trabajo o que trabaja informalmente, ¿no? Que desde ya que también está en una situación mucho más preocupante, ¿no? Pero esa es lo que nosotros estamos viviendo dentro del movimiento organizado de trabajadores, ¿no? Y la gravedad del tema es también que esto es una política que se lleva adelante desde los dirigentes que participan de las oficinas administrativas del Ministerio de Trabajo, no todos, pero sí quienes están a cargo de la institución, y por línea también de quienes nos gobiernan hoy. Y bueno, desconozco también otro tipo de indicadores o de indicaciones respecto de organismos internacionales como el FMI u otros. Bueno, pero fíjate que vos lo estás Organismos de ese planteando. tipo.
Carrió creo que salió ayer a hacer la voz, la portadora de lo mal que se sentía Mauricio Macri por lo que le sucede a su primo. Es decir, estaba acongojado, estaba muy triste porque él lo sorprendió todo esto. Y a mí me llama la atención de que no se haya dicho lo mismo, porque a él le preocupa lo que le pasa a su primo. No le preocupa lo que le pasa a los jubilados, a los que no tienen para pagar ni el gas ni la luz. No les preocupa la desocupación, no les preocupa el hambre, le preocupa lo que pasa a su primo. Ay, mirá, lo apretaron para que dé plata. Esa hija de putés me preocupa a mí. Bueno, mirá, hablando del costo de vida, ¿no? Que vos mencionabas recién, te lo traigo porque justo hoy estaba haciendo unas recorridas en empresas donde tenemos nosotros afiliados y representados del sindicato, que me contaba que el aumento de luz le vino de pagar 240 pesos a pagar 1.200 pesos de un mes al otro. Sin embargo, bueno, todo esto está aparentemente correcto y en regla, y no se va en contra de... No, pero quédate tranquilo porque ellos saben lo que le duele de esto, porque ellos saben que es difícil lo que están pasando, pero bueno, lo que hay que pasar para que podamos poder el futuro va a ser mejor, no el Un cambio. mundo mejor. Pero De todo esto, vamos a hablar ahora en la próxima hora, porque vamos a empezar, entramos ya en la inflación, los tarifazos, todo esto, y vamos a ver. ¿Cómo te gusta eso? Y viste cómo es esto. Hasta ahora más o menos estabas Venía en silencio. callado. Ahora viene la hora de Gustavo Paula. En realidad hay que escucharlo a ellos dos. No, está bueno. Pero bueno, vamos a escuchar un tema, Dale. una tanda, y volvemos. Dale. Y veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. Radio H. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, Su formulación, la violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidente, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento, sino de una subordinación, de una sujeción. Con lo cual, creo que hasta tenemos que, en esta discusión de las causas, sería sano avanzar en esta cuestión de la ausencia de voluntariedad, entendido con cierta amplitud. A vos te cae mal lo que dijo este señor. Me rompe mucho las pelotas. Bueno, ¿sabés? Y por otro lado, el riesgo de la salud, también tendríamos que trabajar, Debe tener el culo ya sucio. no en el peligro a la vida, que está claro esa formulación, Solamente sino de esa manera podés en el entender riesgo de que la un salud animal pueda física decir, y o este tipo es psíquica senador. Este es senador de del la mujer PJ. embarazada. Este Tenemos que senador hablar del PJ. realmente en qué Igual de entendemos por esa eso. estatura. No, perdón. Es senador del PJ, y digo porque lamento mucho que el PJ tenga animales como estos. Bueno. ¿Entendés? No, hemos escuchado cada cosa. No, perdón. Este viene, No es de viene Cambiemos, no es de los hijos Cambiemos, del no es poder. radical, No, es bueno, PJ. también, Entonces, sí, que no me digan sí, que no tengo derecho a obvio, decirlo. sí, Es un tema obviamente. partidario. El senador pero- es Rodolfo Urtubey, es uno de los famosos, en el norte se conoce los hijos del poder, ¿no? Es impresentable, la verdad que es una bestia. Los hijos de P, decimos. Sí, y Hijos también del poder. hijo del poder, hijo de P, la tiene todas, la verdad. Y encima votó el desafuero, el allanamiento a Cristina Kirchner, ¿no? O sea, no nos Están en olvidemos. campaña, escuchá, Sí, están en campaña, yo sé que dejate de joder. pero que no te extraña que no quiero meterme mucho en los cuadernos, pero el tema de los cuadernos venga del sector de ellos, ¿A quién te referís de ellos? del PJ. ¿Por qué lo Beige. señalás a No, este no estoy chico? señalando. Estoy diciendo sí, que Yo venga, no tengo nada. que ¿Cómo se venga llama de este ese muchacho? sector, Damián Katz. ¿Y por qué lo De señalás la a la Juventud mujer? Sindical del Sindicato de Informáticos, ¿no? Por eso Sí. es Y el muy otro señor que está acá al lado suyo es Daniel Moreira, amigo personal del Frente Productivo de Lanús. Al cual no señalaste.
Claro. No lo voy a señalar. ¿Por qué? tampoco. Porque No, es un lambebotas. No, porque estoy haciendo el mate, si no, no le doy más. Es así. Y No, es vergonzoso. Yo es entiendo la que sesión, puedan digo. estar no estar a favor de aprobar la ley. Ahora, si estos son los argumentos, la verdad, Sí, vergonzoso. bueno. Vergonzoso. Veníamos hablando un poco de los problemas de los tarifazos, de la inflación y bueno, es interesante, acá tenemos dos exponentes, digamos, de la economía real, uno de la parte sindical y uno de la parte empresaria, de pymes, y es importante ver cómo ustedes están viendo de sus sectores, de su mirada, qué es lo que está ocurriendo. ¿Quién quiere empezar? ¿Vos, Gaby, o vos, Dani? Como quieras, a empezar los más viejos. Vale. A ver, es una realidad que desde que estos muchachos tomaron el poder, a partir del 2015, lo que hicieron fue una destrucción sistemática del mercado interno, con lo cual a las pymes que nos desarrollamos en el mercado interno, lo que hicieron fue sacarnos el lugar donde nos desarrollamos, o sea, es como a los peces sacarle el agua, es donde viven. Entonces, hoy tenemos más de 8.000 pymes en todo el país cerradas, entre formales e informales, y aparte de todo, los muchachos se esmeraron. Entonces no solo destruyeron el mercado interno, sacando la guita del mercado interno, sino lo que hicieron fue hacer una apertura indiscriminada de las importaciones. Digamos que incluso hasta sabiendo muy poco o nada de geopolítica mundial, cuando vos tenés que toda la mayoría de los países centrales lo que están haciendo es cerrando mercados porque se están protegiendo, estos muchachos abrieron las importaciones de par en par, entonces entra cualquier porquería. Lo que significó que con la importación lo que entra es que le está pagando la mano de obra de los países donde lo importás y estás sacando la posibilidad de hacerlo acá. El primer año tuvimos 43% de inflación, el segundo un poco menos, este año vamos a cerrar por las nubes también. Entonces, todo ese paquete de cosas hace que las pymes y los trabajadores cada vez, yo digo que es una espiral que se va cerrando sobre sí mismo. No me cuenten los planes económicos porque los viví todos, no me jodan con eso. Este es el peor momento de la historia para las pymes. ¿Por qué? Por esto que le estoy diciendo, más todo el contexto social que estamos hablando, que hace de que cuando nosotros veníamos desarrollándonos, yo en el 2001 me quedé con una deuda de $250.000, que pasaron por obra y gracia del señor que estaba a cargo de industria en ese momento, un afamado y conocido diputado del Frente Renovador, que pasó de 1 a 1 a 1 a 4. Entonces yo me quedé con $250.000, un montón, te imaginas. Ahora, a partir del 2003 empezó a cambiar, digamos, la concepción de la economía tal y como veníamos entendiéndola desde ese momento. Entonces, cuando hablamos de subsidio, ¿qué es lo que hizo el entonces presidente Néstor Kirchner? Subsidió la energía para que nosotros pudiéramos producir y pudiéramos tener consumo. No es verdad que el subsidio de la energía estaba dado en los hogares. El 60% del subsidio era para las pymes. Eso hizo una espiral justamente al revés. Cuando empezamos a desarrollarnos las pymes, empezamos a seguir a tomar los trabajadores y fue creciendo y fuimos, digamos, 5 millones de puestos de trabajo, no vale la pena que ni lo discutamos eso. Entonces, cuando llegó él había 2 dígitos de desocupación, claro, ¿no? Entonces, arriba del 2, eso, no del ¿eso 1. qué hizo? De que nosotros estuviéramos sentados con los trabajadores a ver de qué manera repartíamos lo que producíamos. Entonces nos sentamos en una mesa con los trabajadores y discutíamos 2 mangos más, 2 mangos menos, dame para acá, dame para allá. Hoy nos estamos sentando en la mesa con los trabajadores para ver de qué manera nos cierran las unidades funcionales que son las pymes. Y la alianza con los trabajadores es estratégica, es fundamental para que uno pueda defender las fuentes de trabajo. Bien, Dani, estamos hablando con Daniel Moreira de la Asociación PYME, y yo lo que a mí se me cuesta entender es cómo muchos empresarios pyme votan a Macri, ¿no? O sea, porque te ha pasado encontrarte con compañeros, digamos, de empresarios también de pequeña y mediana empresa votando
a este tipo. Entonces, ¿qué es lo cuál es tu visión de esa actitud? Digamos que gente que se valía los pies prácticamente. Mira, en principio te diría que tenemos dos elecciones de Macri, ¿no? En el 2015 yo lo pongo en términos generales de sociedad. No es nada más que los empresarios que hayan votado a Macri, porque votaron los empresarios a Macri, votaron los docentes a Macri, votaron los jubilados a Macri, digamos, el 50% votó a Macri. Entonces, nos pasó como sociedad. Algunos que ya conocíamos qué era lo que iba a hacer, otros que se comieron el verso, lo votaron. Nosotros no lo votamos. En el 2017 ya es esta reflexión que vos tenés que hacer. A ver, ya sabés o sea, no es que tenés que decir qué es lo que va a pasar porque vos tenés la data de que, o sea, o estudiaste, o sabés de historia, o sabés leer un poco entre líneas y sabes el pedigrí de lo... No, hoy en el 2017, digamos, la última elección, ya no tenés que decir... Mirá, te va a pasar, ya te está pasando, hermano. O sea, estás mal. Y creo que hay dos cosas que, digamos, que pueden ser complementarias o que cualquiera de las dos puede suceder. La primera, para mí, es que cuando vos tenés una pyme, vos te imaginás que yo tengo una pyme de 35 años. O sea, digamos que la pyme, para mí, mi empresa... es el producto de mi vida, digamos, el esfuerzo de mi vida, digamos, y yo quiero sostenerla a toda costa. Yo viví en marzo una experiencia bastante jorobada porque mi hija tenía una pyme hacía 6 años y la tuvo que cerrar porque hacía 3 meses que venía poniendo plata. Le digo, mirá, Maya, ya está, o sea, con todo el dolor. La mía tiene 35, o sea, yo hubiera llorado muchísimo más si tuviera que... Todavía no sé si la tengo que cerrar, pero estoy ahí nomás. Digo, y es una necesidad que vos tenés que tener una esperanza de que alguna cosa va a cambiar, aun si los indicadores te dicen claramente de que no hay nada que cambie, y bien todas las cosas que suceden es para peor. Hoy tenemos un problema serio con el tema de los cheques a plazo porque vienen todo de culo. Y la otra que digo es... Este gobierno trabaja como con el perro malo. El perro malo es cuando vos le das en la mano la comida y le das algo al perro y el perro te gruñe, lo que hace es cerrar el puño y no le da de comer. Cuando se lo volvés a dar y el perro te gruñe, cerrá la mano y no le das y el perro se queda con hambre. Hasta que entiende de que para que pueda comer, tenés que comer lo que te dan de la mano y hacerte cargo de las cosas que están haciendo. Y eso también me parece que tiene que ver con que el empresario dice, bueno, estoy laburando al límite, pero estoy laburando, porque ve al otro que de al lado que ya tuvo que cerrar y tuvo que vender las máquinas para pagarle a la gente, ¿no? Tal cual. Y Damián, ¿cómo lo está viendo el sector sindical y lo que está ocurriendo en la economía, con los compañeros, la situación de los compañeros? Bueno, el tema es súper amplio, la verdad que podríamos estar horas debatiendo, ¿no? La cuestión. Tenemos menos de horas. Yo además soy licenciado en Relaciones del Trabajo, entonces el tema me ha tocado estudiarlo en la carrera, en términos globales. Y acá comparto con el compañero el tema de que las pymes siempre son, en cualquier país, son un motor fundamental para el crecimiento, para el mantenimiento de la economía del país y para garantizar un poder adquisitivo del salario en términos de generación de empleo y en términos de cómo disminuir los niveles de desempleo, mejora las posibilidades de negociación colectiva para los sindicatos cuando pueden pasar a discutir no solamente cuestiones de actualización salarial por la inflación, sino donde pueden empezar a discutir otro tipo de cuestiones laborales, donde incluso hay mucha tela para cortar y hay mucho para trabajar en conjunto, sobre todo con el sector de las pymes, ¿no? Que es un 80% prácticamente de los que generan trabajo formal, por lo menos. Entonces,
comparto que todas las políticas que se vienen implementando desde el gobierno desde que asumió el gobierno de Macri han ido en contra de lo que es el crecimiento de la cantidad de pymes y la cantidad de trabajo argentino. Se ha fomentado también la compra de productos importados, dejando también de lado otro de los ejes fundamentales de la economía, que es la balanza comercial, que hoy tenemos uno de los niveles más altos de pérdida con respecto al balance de exportaciones e importaciones, y es un problema macro, ¿no? Que no se ha podido resolver, y que ha sido problema no solamente de este gobierno, sino que ya viene de larga data, ¿sí? No creo que esté bien echarle la culpa a nadie en particular, pero sí es un tema que no se ha podido trabajar ni resolver de manera satisfactoria para poder generar un periodo de crecimiento y de estabilidad laboral y de un poder adquisitivo razonable para los trabajadores en general. Lo que esto ha generado en el movimiento de trabajadores a nivel nacional es empezar a discutir la conservación de los puestos de trabajo, o el pago del sueldo en término, por ejemplo, en vez de discutir cuestiones que serían mucho más útiles para todos, como por ejemplo cómo hacer que la industria nacional sea más productiva y sea competitiva con respecto a industrias de otros países, ¿no? Que en muchos rubros la verdad que tenemos mucho que aprender. Yo por ejemplo miro a veces el tema de la producción de lo que era en Tierra del Fuego de elementos de informática, por ejemplo, y cómo, por un lado se decía, está mal financiar ese tipo de industria porque no tenemos ventajas competitivas con otros países y podemos conseguirlo, por ejemplo, comprándolo en otros mercados, mucho más económicamente. Pero está generando mano de obra, está generando empleo, claro, está generando consumo por lo que pero ganás, ¿qué pasa? A eso iba. ¿Qué pasa? Con el subsidio y todo, ¿hoy cómo estamos? Hoy estamos importando esos productos. Entonces estamos más cerca o más lejos de una industria nacional de ese tipo de productos. Antes por lo menos se ensamblaban y había algo de trabajo argentino, que obviamente era un tema que no podía permanecer así eternamente porque había que darle un salto de calidad y empezar a producir competitivamente adentro también, porque uno no puede mantener los subsidios para siempre. No, pero es un salto de calidad hacia adelante, si no hacia vamos adelante. Hacia atrás. Igual, ese es el tema. Igual también hay que decir algo con respecto a la industria de Tierra del Fuego, muy bien apunta él, es que no hay en la industria de la tecnología alguien que haga este producto entero. No existe. En todos los países se ensambla. Por eso se ensambla. En todos los países se ensambla. Sí, pero lo que pasa es que la crítica. si la variable para fabricar esto es el salario, vamos mal. No, a ver, por supuesto que cada uno de cada cosa que vos hagas va a tener que ver cuál es la cadena de valor, cuánto le podés o no le podés agregar acá. Ahora, yo te digo, mi empresa es de climatización de ambientes. Los aires acondicionados, después de la época de los 90, tenían un componente más o menos entre un 18 y un 15% solamente nacional, nada más. En el 2015, el 80% del componente del aire acondicionado, el común, digamos, el de ventana, el split, digamos, el 80% se hacía acá. Entonces, hiciste un salto, no pudiste llegar a ver, microchip, hay 2 fábricas en el mundo que hacen microchip, no jodamos, o sea, no es que nosotros seamos... No, hay 2 fábricas, nada más. Ahora, el 80% fue sustitución de importaciones. Ahora, para eso vos lo que tenés que tener es una política nacional, industrial, nacional, como decía acá el compañero, tiene que haber una política real de Estado que diga, como dije antes, el 60% lo vamos a subsidiar, pero ¿para qué?
no es nada más que el consumo, porque si es nada más que el consumo, importamos y consumimos y se acabó la historieta. El tema es producir para consumir. Entonces ese es el círculo que se amplía, el espiral que se va abriendo. Claro, porque ese subsidio lo que te permite es la reconversión, digamos, ese tránsito hacia una economía, a una empresa más competitiva que implicaría obviamente más tecnología y un montón Claro, ese pero salto de vos calidad. fíjate, se creó un Ministerio de Ciencia y Tecnología. El desarrollo de cualquier producto tecnológico te lleva el tiempo de la investigación, el tiempo de llegar al prototipo, el tiempo de probar el prototipo y el tiempo de que ese prototipo, digamos, salga al mercado. Es un proceso de muchos años. Sí, y nosotros lo hicimos en nada, porque teníamos 2 satélites, teníamos Por eso te digo, reactores o sea, nucleares, vendimos radares, cosas. o sea, Perdón, había un montón de cosas así en todo también. esto también es muy importante analizarlo no solamente a nivel nacional, sino que es muy importante también entender 2 cuestiones. El tema impositivo y cómo está armado el esquema de impuestos en la Argentina y cómo, digamos, de dónde estamos sacando los recursos para dárselos o para ponerlos en qué sector o en qué rubro o en qué lo queremos invertir como sociedad. Porque hoy, por ejemplo, estamos reduciendo impuestos a las grandes corporaciones, estamos reduciendo retenciones, estamos sacándole el financiamiento Las al Estado. mineras. Bueno, las mineras. Estamos desfinanciando al Estado, donde supuestamente la inversión va a llegar porque tenemos mucha carga impositiva y si la bajamos dicen que van a llover las inversiones, que es un cuento muy viejo y que nunca sucedió. Pero bueno, volvemos a caer en eso. Hay que ver qué entiende el gobierno por inversión en este momento, ¿no? Bueno, los capitales financieros Es una están inversión, haciendo... claro. Bueno, esa es la inversión del gobierno. Eso es timba. Exacto. Claro, Pido pero no genera trabajo. una tregua, una pequeña tregua, para así podés introducir otro tema, porque nombraron el tema llover inversiones y hablando de lluvia, me escribe Wanda, nuestra cronista desde el Congreso, desde las afueras del Congreso, dice que llueve y hace mucho frío, hay muchísima gente, se sigue sumando gente y gracias a Dios hay música en los escenarios y 0 conflictos hasta el momento. ¿Sí? Buenísimo. Que nos quedemos tranquilos que hasta el momento venimos con 0 conflictos. No, muy cortito. Vos recién planteaste que hasta ahora venía siendo, es decir, en aras de poder preservar la fuente de trabajo, inclusive hasta banquémonos de que no actualicen, claro, que no nos aumenten los sueldos y todo. Claro. Ya pasó ese periodo. No, pero aparte, Bueno, pero eso, ahora las no- pymes, por ejemplo, la gran mayoría de las pymes no pudo pagar los aguinaldos. Los que mejor la pasaron, pagaron los aguinaldos en cuota. Pero O perdóname, sea, vos estás hablando de la pyme, yo estoy hablando desde el obrero, desde el empleado, es decir, Claro, que se la pero eso bancaba es con los acuerdos con de tal los mantener- trabajadores. claro, Claro. con tal de Sí, mantener la fuente de trabajo UOM, por las la obras UOM, sociales sí, y sí, todo hace lo no que mucho había trabajado. tiempo cerró un acuerdo a la baja en una región Un aumento a para la baja. mantener los puestos de trabajo. Un acuerdo, Claro, un en acuerdo Tierra de del baja. Fuego. Tal de En no Tierra del quedarse Fuego sin hicieron un trabajo, acuerdo sí. por 2 años. Para mantener los La puestos de UOM trabajo. de En Tierra nuestra del actividad, Fuego. particularmente Sí, en la informática, nosotros petrolero. en Unión Informática, el problema de la fuente de trabajo realmente no lo tenemos porque la actividad está en crecimiento, está en auge, se siguen digitalizando e informatizando procesos en todas las empresas y por suerte no nos pega de lleno el tema de los puestos de trabajo, pero sí vemos como, por un lado, es verdad que hay una creciente digitalización, pero también vemos cómo empieza a mermar la cantidad de puestos de trabajo requeridos por las empresas. Sí, y la actividad. precarización también. La porque precarización es en esos gravísima en trabajos hay nuestro mucha sector. precarización. En claro. nuestro sector es muy grave la tercerización a través del monotributo, a veces la cuarterización o quintuquirización, no sé cómo ya decirlo, porque tenemos empresas que son las grandes corporaciones, que son las que realmente hoy en día están poniendo las reglas del juego en cuanto a normas laborales, no solamente acá. El tema es muy complejo porque, digamos, esto es a nivel, no solamente a nivel nacional, esto nos trasciende a nosotros, digamos, este problema de lo que son, por ejemplo, las zonas sin regulaciones laborales,
que pasan en países como China, como otros países que tienen este tipo de zonas liberadas, por decirlo de alguna manera, de normas laborales, donde el trabajo está muy precarizado, más que acá incluso, más que acá. Y eso genera que todo costo laboral en el resto de las regiones del planeta hay que reducirlas o hay que flexibilizarlas para emparejar hacia abajo y poder competir con esos mercados, ¿no? Vamos a Damián Katz, hablando del sindicato de informáticos de la Juventud Sindical, y Daniel Moreira del Frente Productivo de Lanús. Vamos a hacer un cortecito, ellos son nuestros invitados y continuamos acá en Busto Recortado hasta las 10 de la noche. Radio H. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando. Continuamos 21:37 aquí en Busto Recortado en Radio H con Katz, con Burstein, con Katz, se parece, con Burstein chico y con Moreira. Bien, veníamos hablando un poco de las pymes. El 70% de la economía argentina se debe al consumo interno y eso parece que no existe más, ¿no? O sea que es muy difícil. Me resulta difícil a veces pensar cómo el tipo se debe sentar a pensar un país, ¿no? Porque supone que un presidente debe tener claro eso. Y con esos datos, sin embargo, opta por darle trabajo a otros países y no a nosotros, ¿no? Y como ven, sobre todo a vos, Dani, que tenés una pyme que tenés que financiarte con estas tasas siderales, ¿cómo hace una pyme? ¿A cuánto están cambiando los cheques? O sea, ¿por qué se habla de que está cortando la cadena de pago? Y se corta la cadena de pago básicamente porque el deterioro del mercado interno, como decía antes, hace de que eso se pare. Y digo, veámoslo acá en la mesa y veamos que los que nos están escuchando metan la mano en el bolsillo igual que nosotros y veamos cuántas cosas antes que hacíamos ahora no hacemos más. Entonces, cuando vos no tenés consumo, el problema es que cuando vos tenés una pyme en la cual estás consumiendo un determinado producto y el esquema de costos de tu pyme te varía en forma tan brusca, por ejemplo, el tema de la energía. Nosotros hicimos un estudio en Lanús que en el 2015, dentro del esquema de costo promedio en la pyme, andaba alrededor del 5-7%, lo que era lo que tenía que ver en el costo del producto promedio de una pyme. En enero del 2018, o sea, sin tomar esto en cuenta, porque es cuando lo cerramos, el esquema de costo de la energía era entre un 27 y un 30. O sea, ese valor en un mercado en el cual vos ya no estás vendiendo, si vos lo trasladás, vas a vender menos en el mejor de los casos, porque si no, no vas a vender nada, y no te lo podés comer porque no tenés esa ganancia. Cuando hablamos recién antes del corte de cuál era el país de este gobierno, es un país de timba. Si yo pongo la guita a laburar y me está dando un 40, 45, un 47%, no hay ninguna pyme que te dé eso. Y vos pones eso a laburar y es sin ningún tipo de riesgo, sin ningún tipo de preocuparte por los impuestos, preocuparte por los trabajadores, preocuparte por absolutamente nada. Entonces, eso es lo que fomenta. Ahora, ¿quién puede hacer esa timba? No los pymes, justamente. Cuando vos tenés eso, resulta de que empezás a dejar de pagar algunas cosas, y cuando empezás a dejar de pagar algunas cosas se te descalabra toda la... Y cuando digo algunas cosas, digo, los impuestos, para poder pagarle a los trabajadores, la primera guita que entra a la pyme es pagarle a los trabajadores. Después veremos cómo pagamos los impuestos. Y tenés una presión tributaria de la AFIP que la tenés picoteándote a la cabeza todos los días. Y después empezás a poder no cubrir el banco. Cuando no podés cubrir el banco, empiezan a venir los cheques para atrás. Cuando tenés ese descalabro, si no tenés una economía que esté andando, no, que es justamente lo contrario, no lo levantás más. Una FIP que está pidiendo embargar, ¿no? Ahora. Sí, aparte los embargos hoy son casi inmediatos. Tenés 5 días. Ejecutivos. Y aparte
A mí me está pasando últimamente que la FIP me está pidiendo, como si yo no hubiera pagado determinados impuestos, que yo por suerte y por decisión los pago todos por las dudas. Entonces yo voy con los papeles y digo, no, para que me estás pidiendo esto y acá está pago y me pusiste vos el sello. Bueno, eso tiene que ir a legal y tiene que hablarlo con un abogado. Te estoy mostrando que vos me estás diciendo algo que ya... Entonces todo ese proceso es un proceso de desgaste que en el mejor de los casos, y si el abogado hace bien las cosas, zafaste. Pero a veces sucede que entre que vos fuiste con el papelito y el abogado te está esperando y se levantó 5 minutos antes que vos llegaste, al otro día el abogado dice no me trajeron nada y te cae un embargo. Te cae un embargo significa te congelo, no puedes sacar un mango de las cuentas. Y chau, y fuiste, se te descalabró todo. Aparte la desventaja, digamos, en una pyme es que las grandes empresas, por ejemplo, pueden pagar indemnización, ¿no? Y vos cuando no podés pagar tenés que cerrar. Claro, el problema es que la pyme cuando cierra tiene que vender todo. Entonces no la podés recuperar fácilmente. Si vos tuvieras algunas pymes, en los primeros periodos de este gobierno sobre todo sucedía que las pymes eran inviables, no cerraban los números, entonces cerraban todo, le ponían una lonita a las máquinas, pagaban con lo que tenían del giro y se acabó la historia. Hoy eso no sucede. Hoy para poder terminar de pagar las indemnizaciones, los gastos, todo lo que significa cerrar una pyme, tenés que vender las máquinas, el galpón, los autos, tu casa, y así todo no llegás. Entonces hoy es mucho más jodido. Bien, Damián, qué sé yo, ¿qué le podemos preguntar a Damián? A mí me interesa mucho el tema de la informática porque quisiera saber cuáles son los puestos que más se están creando, digamos, en informática, esta de la digitalización. ¿A qué te referís? ¿Qué es lo que se está... qué tipo de trabajo? O sea, si es muy precarizado, si es un trabajo solamente de apretar un botoncito, ¿cuál es el trabajo que más se está creando en la Argentina en un rubro, digamos, que viene creciendo? Nuestra actividad en particular, como te mencionaba antes, no sé si fue al aire o no, pero la digitalización y la informatización de procesos en las empresas y la automatización, digamos, de todas esas cuestiones que a veces parecen medio abstractas, las realizan trabajadores que tienen que operar, monitorear, programar o brindar soporte a equipos, a sistemas, a redes, qué sé yo, todo lo que implica generar toda esta tecnología, ¿no? En ese marco, bueno, el sector informático es bastante nuevo, digamos, como actividad propiamente dicha. De hecho, apareció en principios como una actividad tercerizada, digamos, tuvo sus inicios de esa manera. Call center, algo así, ¿no? ¿A través de ahí no? No necesariamente, digamos, hay esquemas similares a los call centers, pero no son propiamente call centers porque el operador de, por ejemplo, lo que nosotros tenemos, que es una mesa de ayuda, tiene que tener un conocimiento técnico también, no solamente una atención o una llamada a una persona, digamos, sino que hay que tener un conocimiento técnico para resolver algunos incidentes, digamos, de distinto índole, digamos. Pero bueno, apareció como una actividad tercerizada donde las empresas que tienen una actividad determinada dejaban, digamos, lo que era la parte informática del trabajo ligado a una empresa consultora que venía, o a un tercero que a través del monotributo atendía precisamente esa función específica. Así como contratan un contador para lo que es papeles, contrataban a alguien para lo que era informático, decís vos. Hay una parte que es así, y hay otra parte donde directamente se contrata, digamos, en relación de dependencia, que es muy amplia. En el país hoy estimamos que hay bastante más de 100.000 trabajadores informáticos dentro de lo que nosotros podemos llegar a registrar. Esto es lo que declara también la Cámara de
informática, ¿no? Y del software. Y también, ¿y ustedes solamente van a empresas privadas o también tienen la gente del Estado? Nosotros tenemos representación en empresas privadas, ¿sí? Unión Informática, bueno, nace en IBM, después de que algunos compañeros empezaran a ver la problemática de estar fuera de convenio y de estar tercerizados o a veces cuarterizados, porque por un lado lo que pasaba en ese momento en IBM, por ejemplo, un caso emblemático era que a vos, por ejemplo, un banco contrataba a IBM para brindar soporte técnico, monitoreo, lo que sea, para el banco, e IBM subcontrataba a otra empresa, digamos, para contratar a esos empleados a sueldos muy precarios, sin ningún tipo de marco normativo, sin convenio, sin paritarias, digamos. Obviamente la paritaria es algo que reaparece, digamos, luego, ¿no? Pero no había ningún tipo de control, Claro. Ni había representantes gremiales en la actividad, entonces de repente aparecían sindicatos con cierta afinidad a la actividad que se adjudicaban la representación, pero no entendían la particularidad de las necesidades del trabajador. Y a partir de ahí, bueno, empieza a surgir un movimiento grande, se hace una huelga muy grande en IBM, y a partir de ahí, bueno, ya surge la necesidad de crear Unión Informática porque no era posible contener todo este colectivo en otros sindicatos que no eran de la actividad. ¿En qué año fue eso? La huelga en IBM. Uh-huh. Yo no recuerdo exactamente, pero habrá sido 2012, 2013 o antes. Por ahí. Viene de antes todo, digamos. La huelga es un momento de lo que es el reclamo gremial, digamos. Bueno, fue el estallido, sí, llegó un momento en que... Claro, el movimiento es de mucho antes, digamos. Mucho movimiento previo a lo que es llevar adelante una huelga. Sí, ¿sabes que me hace... No sé por qué me viene lo de Uber, ¿no? Sí. Bueno, mismo. Esa es una esa misma... Así está pensado. Claro. Bueno, a partir pero de ahí... empezás a ver, digamos, la expulsión, digamos, del trabajador, empieza a buscar, digamos, otras formas, ¿no? Sí, entonces, alternativas. después empieza con, Bueno. con el Uber, que yo. Ahora, esa forma de precarización empieza a juntarlos, ¿no? Esta es la mecánica, empieza a juntarlo por la precarización misma y después Claro. termina. ¿Es así también? Sí, nosotros, a ver, esta problemática hizo que de repente cuando se dio a conocer todo el movimiento de lo que fue la huelga en IBM, se empezaron a acercar compañeros de otras empresas que estaban en la misma situación y decían, che, nos pasa lo mismo, ¿cómo hacemos para resolver esto entre todos? Y ahí se fue armando un núcleo de delegados y de referentes gremialistas, digamos, de varias empresas, y después de mucho trabajo, de mucho sacrificio, hay que decir también que las instituciones del Estado no nos favorecieron demasiado en ningún gobierno, quizá también por el gran poder de lobby que tienen las corporaciones de la actividad, pero a pesar de que el gobierno anterior ha tenido políticas mucho más favorables al espectro trabajador, no nos favoreció en nada. De hecho, nosotros tuvimos que ganarle un juicio al Estado para que nos den la inscripción gremial, incluso hacer una manifestación, en su momento ministro de Trabajo, dado que a pesar de los fallos judiciales en favor de que nos den la inscripción gremial, no nos daban. ¿El problema era en la IGJ o en el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo. Entonces, la verdad que hemos tenido que ganar todo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Hoy logramos constituir un convenio que engloba a varias empresas de la actividad, donde tenemos, por suerte, representantes gremiales que controlan que se cumpla con todos los derechos laborales, con el derecho de poder hacer reuniones, asambleas, tener una paritaria, por ejemplo. ¿Y a cuánto cerraron las paritarias? Y bueno, nosotros el año pasado, por ejemplo, fuimos uno de los gremios que tuvimos una mejor paritaria. Uno de los gremios, fue destacado en varios medios, tuvimos un 25% de aumento. Sin, digamos, antes de que se cerrara el tema de la revisión, nosotros cerramos el 25% anual y le empardamos a lo que iba a ser la inflación anual, ¿no? Pero lo conseguimos antes de
de tiempo, entonces le ganamos Muy un bien. poquito. Sí. Claro, pero son gremios pequeños en los cuales no Pasa solamente ellos, porque si vas, hay varios que han arreglado del cuero y muchas, es decir, son, no digo privilegiados, pero bueno, pueden llegar a eso, ¿no? Y está bien, me parece Sí, porque excelente. es una industria que ellos fomentan también por el hecho de la digitalización de las empresas y los bancos, sobre todo, los necesitan, es lo mismo que los bancarios, ¿no? Claro. Bancarios, camioneros, informática, Sí. aquellos son rubros que Eso es hoy muy tienen relativo, todavía. eso es muy relativo, digamos. Depende mucho de la construcción gremial de cada sindicato, digamos. Porque si vos te pones a pensar, cualquier actividad puede ser crítica. Por decir una actividad, qué sé yo, se me ocurre, no sé, comercio, por ejemplo. ¿Qué pasa si de repente ¿No tenés comercio otro tuviera- sindicato para tocar? Más que comercio? Toco uno para decir, Justo eso que es una Justo. moda. Hablá de los tamberos, claro. ¿qué No me pasaría hablé de si Cavalieri. el comercio Justo. tuviera fuerza gremial, real, La tiene, el tema es que no la desarrolla quizás, ¿no? y de repente los comercios no abrieran, no pudieras comprar alimento, no pudieras comprar nada? Digamos, tienen potencial, pero no tienen fuerza real. Y nosotros lo que estamos tratando de trabajar es en construir una herramienta gremial que tenga fuerza real, digamos, como En camioneros, realidad, como... Claro, en realidad no están burocratizados, es decir, todavía. No. Igualmente siempre hay, viste, siempre Por supuesto, siempre se puede correr por izquierda. Siempre te Pero- lo van a hacer. Pero bueno, Este, Siempre hay es- lugar para es correr mucho a alguien mejor, por Claro, mucho izquierda. sí, más sí. posible el manejo, ¿no? Digamos, nosotros somos uno de los gremios que tiene más cantidad de protestas y manifestaciones en los últimos tiempos, porque la verdad que las empresas por un lado no entienden otro lenguaje por el momento. Te voy a hacer una pregunta, mira, perdóname, ¿no? ¿Qué, por ahí es una locura lo que voy a preguntar, pero ¿cuál es el nivel de edad de los que trabajan o que están... Bueno, y la actividad es muy, como te decía, es muy joven, digamos, por decirlo de alguna manera. Y Es fundamental esto. digamos, dentro de nuestro ámbito de representación, con la gente que nosotros representamos, en su mayoría estamos hablando de gente de no más de 40 años. De No, hecho, no es casualidad entonces. están empezando No, a ver no, igualmente claro. los primeros jubilados de la actividad informática, Y sí. donde la problemática se presenta en torno a con qué jubilación se terminan de prestar servicios, digamos, ¿viste? Porque al no haber, el no reconocer el gobierno a un sindicato con personería gremial particular de la actividad, deja un montón de cuestiones libradas al mercado o a las fuerzas del mercado, de las corporaciones, y muchas veces hay compañeros que se jubilan con sueldos muy bajos porque, bueno, la rotación en la actividad es muy común, es difícil encontrar gente con mucha antigüedad en la actividad, y bueno, otras problemáticas. No, pero fundamentalmente esto que vos estás diciendo, la rotación. Es decir, a mí me llama mucho, rotación mucho es la muy atención. Es decir, antes uno tenía su trabajo y casi era de por vida, ¿no? Bueno, hoy eso no, es es decir, parte yo lo veo en este del gremio, discurso es decir, de los millennials, digamos, claro, que en es decir, realidad van y vienen, mi hija, por ejemplo, perdóname, ¿no? Pero mi hija se ocupa mucho de decir en ubicar, en conseguir, es decir, se le encarga conseguir mi tal cual característica para tal y cual empresa. Y ahí me llama la atención, porque cuando ella habla con muchos muchachos o chicas, están trabajando y están ganando bien. Así y todo, están buscando otro trabajo, otro lugar, otro espacio. Lo que pasa en la actividad es lo siguiente, yo te cuento, yo creo que un poco hay un mito con respecto a los millennials de que son gente que busca trabajo todo el tiempo, qué sé yo. En realidad lo que pasa es que vos, por ejemplo, en la actividad, al no tener convenio para toda la actividad, en las empresas donde nosotros tenemos convenio, la rotación ha bajado mucho. Pero al no tener una paritaria, o al no tener una referencia salarial de la cual guiarse, vos entrás en una empresa de repente a trabajar con un buen sueldo, porque lo conseguiste, tuviste suerte, qué sé yo, demás, aparte en la actividad... No tenés la gente capacidad trabaja. para el sueldo que te van a pagar, Claro. es decir, por lo que fuere. ¿Qué pasa? Pasan 6 meses, recibiste un aumento de... no alcanza la inflación. Pasa un año, no volviste a alcanzar la inflación. Pasa otro año, vas perdiendo por adquisitivo sistemáticamente porque no hay
una Porque contraparte la que política, negocie es la política económica la del parte gobierno, salarial. es el tema. El tema es que si no entendés que la inflación es a propósito, que la devaluación es a propósito, porque no pueden poner la reforma laboral, es que Sí. no se está entendiendo nada. Pero hay responsabilidad también de los empresarios en estas cuestiones, sin ofender, pero hemos tenido A ver, los que pymes tratar con... somos empresarios, pero somos la especie de empresario no venenoso. Comparto que muchas veces Portadores son, sanos, comparto que muchas Claro. veces son mucho más favorables a cumplir con las regulaciones laborales, pero igualmente dentro de la actividad, el empresario que es de la actividad no está acostumbrado a lidiar con un sindicato, con un representante gremial, y muy rápidamente caen en actitudes persecutorias o en despidos a referentes gremiales. Cada vez la verdad que pasa menos cuando va avanzando nuestra organización, ¿no? Pero al principio fue muy duro tener un delegado y que te lo despidan y tener que pelear la reincorporación, que las empresas entiendan que tienen que respetar los derechos sindicales y demás. Fue un proceso muy duro. Hoy tenemos convenio, tenemos paritaria, por lo menos las empresas donde estamos. Parece que todo cayó del cielo, pero fue un trabajo de muchos años y muy fuerte de muchos compañeros. Sí, hay que pelearlo siempre. Y a nivel obra social, ¿cómo se manejan? Nosotros al no tener personalidad gremial, No es la otra de las pueden limitantes, Es otra de las limitantes que tenemos en la actividad. Muchas empresas recurren hay alternativas para lo que son las obras sociales sindicales, y bueno, se recurre a alguna alternativa. Pero no es un problema, digamos, para nosotros hoy en día. Muchacho, el tiempo es tirano y la radio también. Así que... Es decir, estamos como tenemos que estar, ¿no? Estamos como Es decir, tenemos que hoy estar. hablar de tiranía no suena tan duro, ¿no? La verdad que si acá hablamos de tiranía, acá de esta radio, es blandita, es una tiranía blanda. Pero quiere decir, si es blandita, quiere decir que estás reconociendo que en cierta forma hay tiranía. Hay Es decir, tiranía blanda claro, en la radio. no habla bien de esto. No habla bien. La tiranía Paula. Una Claro. tiranía así. Claro. Ay, si se está viendo, no me pegó Si todavía. yo soy un tirano, mamá, imagínate lo que viene arriba mío. ¿Te puedo dar un Dale, Dani. un aviso parroquial, digamos? Dale. Nosotros vamos a armar, estamos armando, en realidad ya está muy avanzado, un encuentro productivo en Lanús, en el Club Podestá, el Conozco. 17 de agosto a las 18 horas, en las cuales van a participar pymes, cooperativas de trabajo, sectores rurales, comercios y demás. Vamos a debatir dándole 3 minutos a cada uno para que nos diga cómo estamos todos y qué es lo que pretendemos y qué es lo que necesitamos. Así que quiero dejarlo. ¿Y la fecha es casual o es adrede? No, en realidad iba a No. ser el 16 y te explico por qué. El 16 es el Día del Empresario Nacional, es el día que se creó la CGE, que Perón con Helvar crean la CGE. La Confederación Y General Económica. es el Día del Asociada con Empresario la CGT Nacional. en el 54 y en el Claro, 55. y lo íbamos a hacer ese día, pero justo hay un evento en Ferro bastante grande que hay algunos sectores que no van a poder participar, entonces decidimos pasarlo al 17, que tampoco es una mala fecha. No, ni hablar. Seamos libres, que lo demás no importa nada, ¿no? Diría el general San Martín. Bueno, señores, esto ha sido Booster Recortado. Daniel, muchas gracias. Daniel Gracias a Moreira. ustedes. Damián Katz, obviamente estás invitado a venir cuando quieras, por ser primo de él. No, mentira. No, vení cuando quiera, está buenísimo que... Pero quiere decir que Daniel Moreira no puede venir más porque no tiene... Daniel Moreira va a venir. Yo no puedo venir más porque soy Daniel amigo Moreira- de él. Ah, de él. Él Por viene eso porque no es mi puedo amigo. venir más. Puede decir que sos primo mío, ¿cuál es mi sobrino? Bueno, el primo, sobrino, de familiar, así. Bueno, está Brian, que también es familiar de... Puede venir también porque es O sea, el son hijo todos de- portadores de el- apellidos, yo el soy hijo- un pobrecito paria. Como decir que sos Moreira Disculpe. Paula. Claro, ¿viste todo eso? Y bueno, el señor C.G. Buste que va a dejar su reflexión final. No, la aparición con vida del cuadernito. Yo también, yo creo que va a aparecer el último nada más. Si no, es el único que importa, porque El el, único- resto, nada más que es lo de... ¿no? Sí, ¿Puedo la decir foto. el cuadernito que hablé yo, donde Si yo yo lo- Chile y todo eso? yo- Apareció, Yo tengo que reconocer que me siento un poco Macri. Porque hoy he cumplido con el bloqueo del troll número 200. Así que si es por mí, se van a cagar de hambre estos pibes y me importa 3 carajos.
¿200 ya bloqueados? Sí, ya llevo 200 bloqueados. ¿Te acordás cuando te abrí la cuenta y dije, no, no, usala por este Sí, lado? déjalo. Llevo 200. No hay forma. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ahora viene No me traigan más problemas con Licha y Putrefacto. ¿Viene? ¿Putrefacto anda por ahí? Viene tarde. No se sabe. Putrefacto siempre no se sabe. Siempre aparece. Lo que pasa es que salió en la nota de página 2, ¿viste? Se la creyó. Se la creyó y bueno, ¿qué va a hacer? Chicos, muchísimas gracias por venir. Tienen abiertas las puertas de la radio para comunicar lo que quieran, tanto del sindicato como de las pymes. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio 8.